Muy bien, hasta el momento hemos asumido que nuestros tiempos de duración de las actividades pues son variables fijas. La realidad es que no se trata de variables fijas, sino de variables sujetas a una incertidumbre. Es decir, estamos hablando de que la duración de una actividad es solo un tiempo esperado, dado que se tratan de variables aleatorias. Entonces vamos a incorporar esta incertidumbre a nuestra modelación de nuestras redes que representan proyectos, y por eso vamos a hablar de la estimación de los tiempos. Muy bien, hemos dicho entonces que la duración de una actividad es una variable aleatoria. Por lo tanto, se pueden estimar sus estadísticas. Concretamente, podemos hablar de un tiempo optimista, es decir, el menor de los tiempos. Lo vamos a denotar por la letra A. También podemos hablar del tiempo más probable o tiempo normal. Lo vamos a denotar por la letra M. Y finalmente podemos hablar de un tiempo pesimista, el mayor de los tiempos en el que una actividad pudiera llegar a realizarse. Lo vamos a denotar por la letra B. Es muy conocido que las actividades tienen una distribución del tipo beta unimodal. Las distribuciones beta pueden tener varias cimas, por decirlo de alguna manera, pero esta distribución a la que nos referimos ahora solo tiene una cima, por eso es unimodal. Y nótese que no es la distribución normal, realmente tiene una cola pesada del lado del tiempo máximo, lo cual lo podemos interpretar como que el tiempo mínimo, digamos, hay poca probabilidad de que podamos disminuir el tiempo de ejecución de un proyecto, pero es más probable que se pueda prolongar. Eso es lo que representa esta cola pesada. Y el hecho de que se extienda de manera simétrica es de que ese tiempo máximo realmente puede ser varias veces el promedio, mientras que una duración menor realmente está muy cerca del promedio y, como ya dijimos, es menos probable que ocurra y más probable que ocurra una prolongación en el tiempo de ejecución de nuestro proyecto. Por eso la distribución tiene esta forma simétrica con una cola pesada del lado derecho, y estas distribuciones típicamente pueden ser modeladas por la distribución beta unimodal. Las estadísticas de la distribución o de una variable aleatoria que tiene una distribución beta unimodal pueden ser estimadas con expresiones relativamente simples. Por ejemplo, el valor esperado del tiempo no sería otro más que A más 4M más B entre 6, donde A es el tiempo mínimo, M es el valor medio y B es el máximo. A su vez, la desviación estándar de esa duración sería B menos A entre 6, mientras que la varianza, que ya sabemos que es la desviación estándar al cuadrado, pues justamente sería B menos A sobre 6 al cuadrado. Y con esto tenemos las estadísticas para poder representar nuestra variable aleatoria tiempo en términos de esta distribución beta unimodal. Bien, pero sabemos que la duración total de un proyecto pues está en función de la suma de los tiempos de todas las actividades de la ruta crítica. Si asumimos que la cantidad de actividades en un proyecto es suficientemente grande, entonces podemos usar los conceptos de la probabilidad que nos dicen que eventualmente, si yo considero una variable que está en función de otras variables y estas variables son aleatorias,
pues resulta que la variable que está en función de estas variables aleatorias también es una variable aleatoria. Más aún, podemos también asumir que las actividades son independientes las unas de las otras, en el sentido de que el tiempo de una no depende del tiempo de la otra en estricto. Sí puede empezar una actividad solo que termine la otra, y en ese sentido hay una dependencia de precedencia, pero el tiempo que dura una actividad no tiene nada que ver con el tiempo que duró la otra. O en pocas palabras, las variables que pueden hacer que una actividad se dure cierto tiempo no necesariamente definen el tiempo que va a durar otra. Así que en ese sentido son independientes. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del límite central para decir que la distribución del tiempo total del proyecto es aproximadamente normal. Recordemos que el teorema del límite central nos dice que cuando nuestras variables son un número suficientemente grande y cada una de estas variables aleatorias tiene una distribución que no necesariamente es normal, lo cierto es que para un número suficientemente grande de actividades que se suman, la distribución resultante es aproximadamente normal. Eso es lo que más o menos, hablando en términos muy coloquiales, nos dice el teorema del límite central. Por lo tanto, aunque nuestras distribuciones para nuestras actividades son beta unimodal, si tenemos un proyecto con un número suficientemente grande de actividades, la distribución resultante para el tiempo total del proyecto, siguiendo este teorema del límite central, puede aproximarse por una distribución normal. Bien, entonces asumiendo que la distribución de un proyecto es aproximadamente normal, podemos hacer uso de las estadísticas correspondientes. Así tenemos entonces la media de duración del proyecto total, donde el proyecto total lo vamos a denotar su duración por T mayúscula. Entonces la media de esa duración del proyecto no sería otra más que la suma de los tiempos esperados para las actividades de la ruta crítica, donde I es el índice de las actividades que corresponden a la ruta crítica, mientras que la varianza del tiempo del proyecto, sería la suma de las varianzas de las actividades de la ruta crítica. Y así podemos nosotros estimar las estadísticas entonces de la duración esperada de nuestro proyecto, o la duración media en este caso. Si sabemos entonces que la distribución de la variable duración de nuestro proyecto es aproximadamente normal, entonces podemos recurrir a tablas para estimar la probabilidad de que este tiempo sea menor a un valor dado. Ese valor dado lo vamos a denotar como z. Tenemos nuestra distribución normal y ya sabemos que la distribución no es más que una función de densidad de probabilidad. Por lo tanto, el área bajo la curva de esa función de densidad nos arroja la probabilidad de que la variable sea menor a nuestra referencia, en este caso z. Aquí, por ejemplo, tenemos cuál es la probabilidad de que el tiempo de duración de nuestro proyecto sea menor o igual a z. Bien, pues tenemos la distribución de probabilidades para nuestro proyecto, que está dado por una media y por una desviación estándar, que a su vez está en función de la varianza, lo cual nos da una medida de la amplitud de valores que pueden tomar los valores t, y yo conozco el valor de referencia z, una fecha. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi proyecto termine antes o hasta z. Entonces eso está dado por la probabilidad de que t sea menor o igual que z, o t menor que z si no consideramos la frontera. Bien, pues hay tablas que nos permiten estimar esa probabilidad. Aquí tenemos una tabla. Las tablas típicamente están en función del área que está entre la media y una variable de referencia. Entonces el área bajo la curva, justo entre la media y esa variable de referencia, es la que nos arrojan las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos que z
es 2.24 veces la desviación estándar, porque además z, la diferencia entre z y la media se da en desviaciones estándar. Entonces decíamos para este ejemplo donde z es igual a 2.24 desviaciones estándar, vamos a la tabla, nos ubicamos en las primeras cifras significativos, 2.2, y nos faltaría ir al 4. La primera columna es la de 0, es decir, las centésimas en 0, las centésimas en 1, la siguiente columna centésimas en 2, en 3 y en 4, que justamente daría 2.24, y vemos que el área marcada bajo la curva sería 0.4875. Entonces, con base en esto es que nosotros podemos obtener una estimación de la probabilidad para un evento dada la distribución normalizada en desviaciones estándar. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio para aplicar los conceptos que hemos estudiado. Tenemos este proyecto con 5 actividades. Tenemos los tiempos normales de duración de cada actividad, los tiempos mínimos y los tiempos máximos. Restaría calcular las estimaciones para las estadísticas, considerando una distribución beta unimodal. Y finalmente, para la ruta crítica, considerando el teorema del límite central, una distribución normal para la duración total del proyecto. Entonces, en primer lugar, tenemos que calcular las estadísticas para las actividades, asumiendo que son actividades cuyo tiempo es una variable aleatoria con distribución beta unimodal. Como paso número 2, tenemos que determinar la ruta crítica. Una vez que tenemos la ruta crítica, para determinar la duración esperada del proyecto, asumimos que tiene una distribución normal y estimamos sus estadísticas esenciales, media, varianza y desviación estándar. Y ya que tenemos eso, podemos responder a preguntas como la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que la duración del proyecto sea menor o igual a 20 unidades de tiempo? O esta otra: ¿cuál es la probabilidad de que la duración total del proyecto sea menor o igual a 30 unidades de tiempo? Veamos cómo lo respondemos.